De niños, Batman nos parecía increíble, tener su inteligencia, su fuerza, su dinero. Pero cuando crecemos y vemos las cosas desde una perspectiva más madura, me parece que nadie querría su vida. Descubrimos a un hombre con una mente rota por un trauma que nunca superó. Sus noches están llenas de violencia y sus días son solo una fachada vacía. Vive en una ciudad que jamás podrá salvar y que nunca le devolverá lo que perdió. En este video analizaré la oscura psicología de Bruce Wayne. Su mayor miedo, la culpa que lo persigue, el significado de los murciélagos, cómo busca al papá que perdió en otros hombres peligrosos y las cualidades que lo convirtieron en algo más que humano. Y lo más oscuro de todo, ¿creó a Batman para salvar a los demás o para castigarse a sí mismo? Pero antes de conocer tanta oscuridad, el pequeño Bruce Wayne solo jugaba con su amiga Rachel. Ella encuentra una piedra, él se la arrebata y corre a esconderse. Pero el suelo cede bajo sus pies y cae en un pozo. Todo está oscuro, le duele el brazo, no entiende qué pasó. Rachel corre a buscar ayuda, dejándolo solo. De pronto escucha un ruido. Una horda de murciélagos sale de la oscuridad y lo rodea. Está paralizado del miedo. Él no podrá saberlo, pero este pequeño accidente definirá el curso de su vida. Bruce despierta de golpe. Era una pesadilla. Ahora es un adulto y está en una prisión en Bután. Unos reos lo atacan y él se defiende. En cuestión de segundos ha derribado a todos. Los guardias lo encierran. Pero Bruce no está solo. Lo espera un hombre elegante. Ducard viene en nombre de Ra's al Ghul, el líder de la Liga de las Sombras, un grupo secreto que no solo combate la injusticia, sino que la elimina de raíz. No buscan ser simples hombres, porque los hombres pueden ser derrotados. Buscan convertirse en un ideal, en una leyenda imposible de destruir. Ducard le dice que es evidente que está perdido, pero que ellos pueden mostrarle un camino. Cuando salga de prisión deberá buscar una flor azul y llevarla hasta la cima de la montaña. Bruce duda, pero al ser liberado decide aceptar. Enfrenta el frío y el cansancio hasta llegar a un templo aislado donde lo esperan Ducard y un hombre en un trono, Ra's al Ghul. Le preguntan qué busca y Bruce responde que quiere combatir la injusticia, que el miedo no lo sufran los inocentes, sino quienes los oprimen. Recuerda esto porque será relevante más adelante. Ducard le explica que para infundir miedo en otros, primero debe aprender a dominar el suyo. Su entrenamiento en la Liga de las Sombras comienza enfrentando aquello que más teme. Bruce recuerda su infancia, cuando cayó al pozo y una horda de murciélagos lo envolvió. Pero, ¿por qué ese momento lo marcó tanto? ¿Acaso los niños no se caen y se lastiman todo el tiempo? Después de lo que parece una eternidad, Thomas, su padre, baja con una cuerda y lo rescata. No está estresado, sino tranquilo, y le transmite esa calma a su hijo. Bruce ve a Rachel y le devuelve la piedra que le había quitado. Para animar a su hijo, Thomas le dice, ¿para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Alfred, el mayordomo, escucha y sonríe. Entran a la mansión y su madre lo acaricia y lo cuida. Pero la caída deja una marca. Bruce empieza a tener pesadillas con los murciélagos. Su padre intenta tranquilizarlo diciendo que solo lo atacaron porque le tenían miedo. Bruce está encantado. Le gusta pensar que algo tan aterrador pudiera temerle a él. Bruce creció en un entorno cuidadosamente protegido. Sus padres eran atentos, cariñosos, siempre presentes. Como hijo único, todo el amor y la atención giraban en torno a él. También tenía el respaldo constante de Alfred, casi como un segundo padre, y la cercanía de Rachel. Además, provenía de una familia adinerada, lo cual le permitió crecer sin preocupaciones materiales. No conocía la carencia, ni el abandono, ni el miedo. Su infancia transcurrió dentro de una burbuja de seguridad. Todo estaba controlado, todo era cómodo. El mundo desde su mirada de niño parecía ser un lugar predecible y confiable, pero eso cambió cuando cayó en el pozo. Esa caída fue una ruptura interna, quizás la más intensa que había vivido. Bruce se enfrentó a lo imprevisible, a lo desconocido, a lo verdaderamente aterrador. Sintió, quizás como nunca antes, que el mundo podía ser hostil, que el peligro existía y sobre todo, que no siempre habría alguien para protegerlo. Se sintió terroríficamente vulnerable, desprotegido, expuesto. Esa certeza que lo había acompañado desde siempre, la idea de que siempre habría una figura adulta, fuerte y amorosa lista para rescatarlo, se quebró. Y justo en ese momento salieron los murciélagos. En psicología sabemos que cuando un niño enfrenta una experiencia traumática por primera vez, especialmente si ocurre de manera abrupta y sin una red de contención inmediata, puede quedar marcada profundamente. El cerebro, aún en desarrollo, busca dar sentido a lo vivido, aunque no tenga las herramientas para comprenderlo. Y así el miedo se asocia a elementos presentes en ese momento. Y esos elementos, en este caso los murciélagos, se transforman en símbolos del trauma. En la mente de Bruce, los murciélagos quedaron grabados como símbolos de su fragilidad, de su impotencia, de esa dolorosa revelación de que el mundo podía herir, que uno podía estar solo, que nada era completamente seguro. El niño que alguna vez se sintió intocable, protegido por un entorno cálido y amoroso, descubrió en ese pozo que había un abismo más allá de su burbuja. Y desde entonces, los murciélagos se convirtieron en la imagen que lo acompañaría cada vez que volviera a sentir ese vacío. Esa noche la familia va a la ópera. Toman el tren que Thomas construyó para que Gótica tuviera un transporte accesible. La ciudad ha estado atravesando una recesión económica y él está decidido a ayudar. Al llegar al centro, pasan frente a la Torre Wayne. Bruce mira a su padre y no podría estar más orgulloso. Para Bruce, además de su padre, Thomas es su héroe. Es quien siempre lo ha protegido del mundo. Cuando cayó al pozo fue él quien bajó a buscarlo. No se mostró alterado, sino sereno, con una seguridad que le hizo sentir a Bruce que todo estaría bien. Lo consoló, lo animó. Para ese niño su padre era su refugio, su certeza y también su modelo a seguir. Un hombre con valores firmes, poderoso pero generoso, fuerte pero compasivo. Alguien que no solo hablaba de hacer el bien, sino que lo vivía. Con su ejemplo le enseñó a distinguir lo correcto, a creer que si uno tiene el poder de hacer algo bueno por los demás, entonces también tiene la responsabilidad de hacerlo. Mientras su padre estuvo presente, Bruce se sintió a salvo.
algo. Sentía que el mundo tenía un orden y que él sabía hacia dónde debía ir. Y tal vez con los años, cuando ese niño se convierta en un superhéroe, lo haga no solo por justicia ni por la ciudad, sino también como una forma de seguir el legado de su padre, de estar a la altura del hombre al que siempre admiró, de honrar al primer héroe que conoció. En la ópera, unas figuras en el escenario le recuerdan a Bruce a los murciélagos. Se inquieta y le susurra a su padre si pueden irse. Thomas, notando su angustia, acepta. Salen por un callejón donde un hombre armado los intercepta. Les exige sus carteras y joyas. Thomas, sin oponer resistencia, entrega lo que pide. Pero cuando el ladrón apunta a su esposa, él se interpone. El hombre se altera y dispara. Thomas recibe el tiro directo en el pecho. En el caos también le dispara la madre de Bruce. El niño, paralizado y llorando, ve cómo su padre, con su último aliento, le susurra: no tengas miedo. Para mí este es el momento que define el carácter de Bruce Wayne. Hasta entonces, como dije, había crecido en un entorno cálido y protegido donde todo parecía estar bajo control y donde sus padres siempre estaban ahí para resolver cualquier problema. Su vida estaba hecha de certezas, de seguridad. Su primera gran experiencia de vulnerabilidad fue cuando cayó en el pozo. Sintió miedo, sí, pero su padre bajó a rescatarlo. El mundo aún parecía tener arreglo. Pero esa noche, en el callejón, todo cambió. Bruce volvió a sentir miedo. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no hubo nadie que lo salvara. Solo se escuchó el sonido seco de los disparos y vio impotente cómo los cuerpos de sus pares se desplomaban frente a sus ojos. Ese instante partió su vida en dos, un antes y un después. Y en su mente, el culpable fue su miedo. Si no se hubiera asustado por las figuras de la ópera, tan parecidas a los murciélagos, no habría insistido en salir del teatro. Tal vez sus padres seguirían vivos. La última frase que su padre le dijo fue: no tengas miedo. Thomas solo intentaba calmarlo, pero en la mente de Bruce, herida por la culpa, esas palabras tomaron otro sentido. Se volvieron una advertencia, como si le estuvieran diciendo que no tuviera miedo, porque si lo tuviera, podría perderlo todo. Y así parece haber nacido en él la idea de que el miedo es peligroso, que es una debilidad que te deja expuesto, una grieta por donde todo puede desmoronarse. Desde ese momento, Bruce empieza a odiar el miedo, a convertirlo en su verdadero enemigo, tal vez como una forma desesperada de vencer aquello que él cree que le arrebató a sus padres. Por eso, más adelante, cuando Ducard le preguntó qué es lo que buscaba, Bruce respondió que quería que los inocentes dejaran de sentir miedo, porque para él eso fue lo que lo destruyó todo. Fue el miedo lo que le robó a su familia, lo que lo dejó solo, perdido, sin consuelo, sin hogar. Y ahí entendemos que Bruce no quiere ser invulnerable, quiere ser impermeable al miedo, quiere dominarlo, controlarlo, incluso usarlo como arma, porque en el fondo siente que si logra hacerlo, podrá reparar de algún modo aquella noche que marcó su vida. Y quizás si logra que el miedo no paralice a los demás como lo paralizó a él, entonces nadie más tendrá que pasar por lo mismo. Nadie más terminará solo en un callejón vacío preguntándose por qué el mundo cambió para siempre en un solo segundo. Horas después, Bruce está en la comisaría. El oficial Gordon se acerca y se compadece de él. Le pone el abrigo de su padre sobre los hombros. Un policía entra y le dice que han atrapado a Joe Chill, el hombre que mató a sus padres. Pero eso no lo consuela, porque en su mente, él es el verdadero culpable. Le confiesa a Alfred que todo fue su culpa. Si no se hubiera asustado, si no se hubieran salido de la ópera, sus padres seguirían vivos. Alfred le asegura que eso no es cierto, pero nada de lo que diga cambiará la forma en que Bruce lo ve. Bruce termina de contarle su historia a Ducard y este comienza a entrenarlo. Desde la muerte de su padre, Bruce se había sentido perdido, como si el mundo hubiera dejado de tener dirección. Ya no tenía un modelo a seguir hasta que apareció Ducard. Ducard le ofrece estructura, disciplina, una filosofía. Se ha convertido en su mentor, pero también en una especie de figura paterna sustituta. Alguien que no solo lo entrena, sino que también parece comprender su dolor. Lo desafía, lo forma, le da herramientas. Bruce parece encontrar la guía y el rumbo que llevaba mucho tiempo buscando. Ducard le enseña a pelear, a moverse en las sombras como un ninja y a usar la teatralidad y el engaño para distraer al enemigo. En la mente de su rival, Bruce debe ser más que un hombre. Más tarde, Bruce ve a un prisionero en una celda. Ducard le explica que eliminó a alguien y ahora debe enfrentar la justicia. El crimen no puede ser tolerado porque los criminales prosperan gracias a la indulgencia de la sociedad. Ducard ofende la memoria de Thomas diciendo que, al momento de su muerte, le faltó la fuerza para actuar. No se enfrentó al criminal como debía. Bruce no entiende a qué se refiere. El hombre tenía un arma, no había mucho que hacer. Ducard le dice a Bruce que él es más fuerte que su padre porque no es indulgente. Tiene enojo y ese enojo lo impulsará a cambiar la sociedad. Para Bruce, eso es una mentira. Jamás será tan fuerte como su padre. Las filosofías de Ducard y Thomas son opuestas en casi todo. Thomas veía el crimen como una consecuencia de la pobreza y la desesperación. Creían que nadie nace malo, sino que muchas veces las personas toman decisiones equivocadas cuando ya no ven otra salida. Para él, la solución no era castigar, sino prevenir. Por eso invirtió en la ciudad, construyó el tren elevado, impulsó proyectos que mejoraran la calidad de vida de los más vulnerables. Su forma de cambiar el mundo partían de la compasión y de la fe en que las personas podían transformarse si se les ofrecían las condiciones adecuadas. Ducard, en cambio, no cree en las segundas oportunidades. Su visión es más dura, más radical. Cree que la decadencia del mundo es irreversible si no se toman medidas radicales. Para él, el mal debe ser erradicado de raíz, no con esperanza, sino con fuego. Para él no hay grises. Si alguien comete un crimen, debe ser eliminado y punto. Y en medio de esas dos visiones tan distintas está Bruce. En el fondo, esa tensión entre los modelos de Thomas y de Ducard es una de las claves del carácter de Batman. Es un hombre dividido entre la compasión que heredó de su padre y la fuerza implacable que aprendió de su mentor, entre la bondad que lo formó y la oscuridad que lo forjó. Y me parece que es precisamente esa dualidad lo que hace a Batman tan fascinante. Al final de cuentas, Batman es el resultado de haber atravesado los caminos de Thomas y de Ducard y haber elegido el suyo propio. Ducard le cuenta que vivió en carne propia la crueldad del mundo cuando le arrebataron a su esposa, y asegura
asegura que lo único que le dio paz fue vengarse de quienes le hicieron sufrir. Pero Bruce no está de acuerdo con eso. Recuerda cuando años atrás recibió la noticia de que Joe Chill, el asesino de sus padres, tendría una audiencia para quedar en libertad. Había cooperado con la policía dando información sobre Falcone, el mafioso que controla la ciudad. Decidido a no permitirlo, toma un arma y se dirige a la corte. Cuando Chill sale, lo tiene justo frente a él, el dedo en el gatillo. Pero antes de que pueda hacer algo, una mujer se adelanta. Se acerca a Joe y le susurra: Falcone te manda saludos. Y lo elimina en el acto. Bruce se queda mirando la escena, intentando procesarlo. Su venganza ya está hecha, pero aún así no siente nada. No hay satisfacción. Se reúne con Rachel, su amiga, y le confiesa que está feliz de que Chill haya muerto. Sus padres necesitaban justicia, pero ella lo confronta. Eso no es justicia, es venganza. La justicia se trata de armonía. La venganza solo te hace sentir mejor a ti mismo. Le dice que si de verdad quiere hacer justicia, debería preocuparse por Gótica. La ciudad está sumida en una crisis económica. Los mafiosos como Falcone llenan las calles de crimen y sustancias y cada día se crean nuevos Joe Chills. Rachel le dice que se necesitan más hombres buenos como su padre. Bruce baja la mirada y admite: yo no soy uno de esos hombres buenos. Saca el arma y confiesa que quería eliminar a Chill. Rachel le da una bofetada y le dice: tu padre estaría avergonzado de ti. Bruce se queda reflexionando y decide arrojar su pistola al mar. Una vez más vemos cómo las personas que rodean a Bruce van moldeando su forma de entender el mundo. Antes de hablar con Rachel, él creía que la única manera de hacer justicia por la muerte de sus padres era vengarse. Quería ver sufrir a Joe Chill. Creía que si él pagaba con su vida, algo en su interior encontraría paz. Pero esa conversación con Rachel lo modificó todo. Rachel le enseñó 3 cosas fundamentales. Primero, que justicia y venganza no son lo mismo. Vengarse puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no repara ni transforma. Eliminar a Chill no traería de vuelta a sus padres, ni lo haría sentir menos solo, ni haría del mundo un lugar más justo. Segundo, que la verdadera justicia no se trata solo de castigar lo que está mal, sino de cambiar las condiciones que permiten que el mal prevalezca. Atrapando a un criminal no se resuelve el problema si hay otros 100 esperando su turno. Hay que mirar más allá del acto y entender las causas. No basta con apagar el fuego, hay que entender por qué arde. Y tercero, que su dolor no es único. Bruce no es el único que ha perdido, ni el único que ha sido lastimado por la injusticia. Su tragedia forma parte de algo mucho más grande. Si realmente quiere honrar a sus padres, no puede quedarse en su propio dolor. Tiene que evitar que otros vivan lo mismo. Su misión no puede ser solo personal, tiene que volverse colectiva. Intentando ser uno de esos hombres buenos que le hacen frente al mal, Bruce confronta a Falcone. Pero este solo se burla de él. Le dice que no entiende nada sobre cómo funciona el mundo real. Tú crees que porque eliminaron a tus padres conoces el lado oscuro de la vida, pero no, nunca has sentido verdadera desesperación. Así que no vengas aquí con tu enojo, tratando de demostrarte algo a ti mismo. Este es un mundo que nunca entenderás y siempre temerás aquello que no comprendes. Falcone le dejó claro a Bruce que su visión del bien y del mal era ingenua. El crimen en Gótica no es simplemente cuestión de personas malas haciendo cosas malas, que basta con castigar a los culpables para erradicar el crimen. No, el crimen en Gótica no nace en el vacío. Es el síntoma de un sistema donde la pobreza, la desigualdad y la desesperación empujan a las personas a hacer cosas que de otro modo probablemente nunca habrían considerado. Ese encuentro fue una sacudida para Bruce. Entendió que combatir el crimen no se trata solo de enfrentar a quienes lo cometen, sino también de entender qué es lo que lo alimenta. Que si no cambia el entorno, los rostros del mal pueden cambiar, pero el mal seguirá ahí. Si quiere marcar una diferencia real, también tendrá que enfrentar al sistema que los produce. Bruce se da cuenta de que Falcone tiene razón. No entiende cómo opera el crimen ni por qué sucede. Si de verdad quiere detenerlo, primero tiene que conocerlo. Decide sumergirse en el mundo de la pobreza. Aprende lo que es tener hambre al punto de robar. Descubre que la línea entre el bien y el mal no siempre es tan clara. Se mezcla con criminales, sobrevive como ellos y cruza límites que nunca imaginó. Así es como termina en la prisión en Bután. Para mí, una de las cualidades más subestimadas de Bruce, y quizás una de las más poderosas, es su capacidad para escuchar, reconocer sus errores y aprender. Al principio, como es comprensible, Bruce quiso hacer justicia de forma impulsiva. Estaba guiado por la emoción, por la rabia, por el dolor de haber perdido a sus padres de una forma tan brutal. Pero entonces apareció Rachel y le ayudó a entender que el problema era mucho más grande y complejo de lo que él estaba considerando. Y Bruce la escuchó. Incluso cuando sus palabras contradecían lo que él sentía, él no se cerró, reflexionó, entendió su punto y cambió de rumbo. Decidió entonces enfrentar directamente a Falcone, pero otra vez se dio de cara con la realidad. No sabía lo suficiente. No tenía idea de cómo funcionaba realmente el mundo. Y una vez más, Bruce escuchó. No se dejó llevar por el orgullo. No intentó imponer su visión y demostrar que tenía razón. Reconoció que le faltaba perspectiva, que todavía no entendía lo que debía entender. Y decidió aprender. Se sumergió en el mundo criminal para comprenderlos desde adentro. Quiso saber cómo piensan, qué los motiva, qué hay detrás de sus acciones. Y eso es lo que lo hace distinto. A pesar del dolor, a pesar de la intensidad de sus emociones, no se deja arrastrar por lo que siente en el momento. Se detiene, observa, analiza, ajusta su estrategia y entonces actúa. Muchos superhéroes reaccionan desde el impulso. Iron Man, Wolverine, Hulk, Thor, todos en distintos momentos actúan desde la rabia, el orgullo, la culpa o la desesperación. Su reacción es emocional y las consecuencias vienen después. Batman no tiene superpoderes, pero lo que sí tiene es preparación, inteligencia, perspectiva y sobre todo la humildad de reconocer que no lo sabe todo. Y aún así seguir aprendiendo, lo cual es algo extraño en los superhéroes. Después de meses de entrenamiento, Bruce ha aprendido a pelear, moverse en las sombras y dominar la teatralidad para infundir miedo. Pero Ducard le dice que aún le falta lo más importante: enfrentar lo que lleva dentro. Como prueba final, Bruce abre un baúl. Cientos de murciélagos salen volando. Se tambalean, pero Ducard lo obliga a concentrarse. Como lo sugería antes, el miedo de Bruce a los murciélagos va mucho más allá del animal en sí. Lo que realmente le aterra es todo lo que los murciélagos han llegado a simbolizar para él. Cuando era niño y
cayó en el pozo, experimentó por primera vez lo que era sentirse completamente indefenso. Fue una experiencia abrumadora. Estaba solo, atrapado, vulnerable. Y justo entonces, los murciélagos emergieron de la oscuridad. Años después, en la ópera, ese recuerdo volvió. Las figuras del escenario activaron algo en su memoria. Y Bruce sintió el mismo pánico. No pudo soportarlo, salió del teatro y en ese momento sus padres fueron asesinados. En su mente todo quedó irremediablemente entrelazado. Los murciélagos, el miedo, la huida, la culpa, la pérdida. Por eso, cuando Bruce se enfrenta a ellos, está enfrentando su pasado, su trauma, su dolor. Pero a pesar de que se tambalea, Bruce se controla. Usa todo lo aprendido y vence a Ducard en combate. Ra's al Ghul lo felicita. Ahora está listo para unirse a la Liga de las Sombras. Le traen al criminal que cometió el asesinato y le entregan una espada. Debe ejecutar la sentencia. Pero Bruce se niega. No quiere ser un verdugo. Ducard le advierte que la compasión es un lujo que sus enemigos no tendrán. Bruce responde que precisamente por eso es tan importante tenerla. Es lo que los diferencia de ellos. Ra's al Ghul se enfurece. Si Bruce no puede hacer justicia como ellos le entienden, entonces no puede ser parte de su misión, destruir Gótica. La ciudad está podrida. La única solución es arrasarla para que algo mejor tome su lugar. Bruce se niega, pero ante la presión, toma la espada y en lugar de eliminar al hombre, incendia el templo. Pelea contra los ninjas, contra Ra's al Ghul. El techo colapsa sobre él y elimina su vida. Bruce rescata a Ducard y lo deja al cuidado de un aldeano. Decide que ha pasado demasiado tiempo fuera de Gótica. Es hora de volver, enfrentar el crimen y hacer justicia por la muerte de sus padres. Pero sabe que un hombre común no cambiará nada. Si quiere marcar la diferencia, debe convertirse en algo más. Un símbolo, una leyenda. Es evidente que Bruce sigue lidiando con su duelo. La pérdida de sus padres no ha sido realmente integrada en su vida de forma constructiva, probablemente por la culpa que sigue cargando. Esa culpa lo persigue y se filtra en su misión. Su obsesión por erradicar el crimen parece surgir de una necesidad personal de corregir el pasado, como si al castigar a los culpables pudiera saldar de alguna manera lo que le pasó a su familia. Pero esa motivación, aunque comprensible, lo mantiene anclado al pasado. Y cuando la pérdida domina tu presente, cuando sigues actuando como si aún pudieras cambiar lo que ya fue, ese es uno de los signos más claros de un duelo no resuelto. El problema es que el pasado no se puede modificar. Por mucho que lo intente, Bruce nunca podrá volver atrás. Sus padres no volverán. Y mientras su misión siga basada en la culpa, nunca encontrará paz. Peor aún, corre el riesgo de empeorar las cosas. Porque cuando las motivaciones son profundamente personales y no colectivas, el camino hacia el heroísmo se vuelve difuso. Se pierde la claridad sobre para quién y por qué se lucha. La única manera en la que creo yo que Bruce podría, de verdad, corregir el pasado, si es que eso es posible, no es a través de sus actos, sino a través de una nueva interpretación de lo que vivió. No puede cambiar lo que pasó, pero sí puede cambiar lo que eso significa para él. Y ese es uno de los pasos más difíciles en cualquier proceso de duelo. Dejar de mirar hacia atrás con el deseo de corregir y empezar a mirar hacia adelante con la voluntad de transformar. Solo cuando deje de pensar únicamente en lo que él perdió y empieza a pensar en lo que otros aún podrían perder, su misión tomará un nuevo sentido. Ya no será solo un intento de llenar el vacío que dejó aquella noche, sino una forma de evitar que otros vivan el mismo dolor. Y ahí, tal vez, pueda empezar a abrirse al futuro. Bruce está formando su plan cuando un murciélago entra por la ventana. Lo observa y recuerda el pozo en el que cayó de niño. Decide bajar. Se adentra en la oscuridad y descubre una cueva. Está llena de murciélagos que lo envuelven. Bruce cierra los ojos, respira hondo y esta vez no huye. Si los murciélagos representan los traumas más profundos de Bruce, entonces bajar a la cueva y dejarse rodear por ellos es simbólicamente enfrentarlos cara a cara. No huye, los mira de frente, los deja entrar. Sabe que están ahí, que forman parte de él y en vez de seguir negándolos, decide aceptarlo. Eso no quiere decir que el miedo haya desaparecido. Su respiración siguió agitada. La incomodidad seguía ahí, punzante. Pero hubo una gran diferencia. Ya no va a dejar que el miedo lo controle. Ha tomado la decisión de ser más valiente que su propio temor. Y quizás uno de los actos más valientes que hay es el de convertir tu herida en tu estandarte. Bruce elige al murciélago como su símbolo precisamente por eso, porque ya no lo ve como un recordatorio de su fragilidad, sino de su fuerza. Lo que antes lo paralizaba, ahora será lo que hará temblar a quienes sí merecen sentir miedo. La imagen que lo encerraba en el pasado se convierte en su herramienta para cambiar el futuro. Ese es el momento en el que simbólicamente muere Bruce Wayne, el niño dominado por el miedo, marcado por la pérdida, y nace Batman, el hombre que no olvidó su dolor, pero lo transformó en acción, que convirtió su trauma en propósito. Y quizá por eso Batman es tan admirado, porque es profundamente humano, porque conoce el miedo, conoce el vacío, ha sentido la pérdida, la rabia, la culpa, y aún así eligió no dejarse consumir por ellas. Eligió hacer algo con ese dolor. Bruce visita la Torre Wayne y va al departamento de ciencias aplicadas. Fox, el encargado, le muestra un traje antibalas, una tela que se endurece con electricidad, ganchos con cables para escalar, cinturones con herramientas y un vehículo diseñado para el ejército. Es justo lo que necesita. Mientras tanto, Falcone recibe un nuevo cargamento de sustancias. Con policías comprados, nadie piensa detenerlo. Las sustancias vienen escondidas en peluches. Los osos van a la dirección de siempre. Los conejos a los estrechos, una isla dentro de Gótica donde se encuentra el barrio más peligroso. Flash, un policía corrupto, pregunta por qué dos destinos, pero Falcone le dice que es mejor no saber. Los hombres están descargando la mercancía cuando de pronto uno desaparece. Se escuchan golpes, una lámpara truena y un boomerang en forma de murciélago cae del cielo. Los hombres miran hacia arriba. Una figura negra salta sobre ellos. Uno a uno los ataca, se esconde en la oscuridad, los aterroriza y los derriba. Agarra a Falcone, quien temblando pregunta: ¿quién eres? Con voz grave, la figura responde: soy Batman. Horas después, Gordon, el policía que años atrás le puso un abrigo a Bruce, encuentra a Falcone y sus hombres amarrados, listos para ser arrestados. Falcone está atado a una luz proyectando en el cielo la silueta de un murciélago. El jefe de la policía no está contento, no quiere vigilantes ni gente haciendo justicia por
por su cuenta. Ordena que no vuelva a suceder. En la mañana, Alfred le advierte a Bruce que la gente empezará a hacer preguntas. Si no quiere levantar sospechas, tendrá que salir, ir a eventos y fingir ser el joven millonario despreocupado. Mientras tanto, Empresas Wayne recibe una noticia preocupante. Uno de sus barcos, que transportaba un emisor de microondas, fue activado, evaporó todo el agua a su alrededor y luego desapareció. Bruce, en un auto de lujo y acompañado de modelos, cena en un restaurante exclusivo. Todos hablan de Batman, debatiendo si es un héroe o un problema. Cuando sus acompañantes se meten a la fuente decorativa, Bruce simplemente firma un cheque y dice que comprará el hotel para cambiar las reglas. Al salir se encuentra con Rachel. No la ha visto desde que volvió. Intenta explicarle que los lujos y la vida de Playboy no lo representan, pero ella ya no lo reconoce. Le dice, no se trata de quién eres en el fondo, son tus acciones lo que te define. Se va decepcionada. Más tarde, Batman interroga a Flash, el policía corrupto. Lo cuelga de los pies y lo obliga a hablar. Flash no sabe exactamente dónde están las... pero le advierte que había algo extraño en ellas. Le dice que busque en los estrechos. Batman sigue la pista y encuentra el almacén donde se esconden los peluches usados para el contrabando. Desde las sombras ve al Dr. Crane llegar con sus hombres. Les ordena quemarlo todo para borrar cualquier rastro de sus operaciones. Batman interviene, pero Crane ya lo esperaba. Se pone su máscara de espantapájaros y le lanza un gas alucinógeno. De inmediato, la mente de Bruce se llena de visiones aterradoras. Intenta resistir, pero el pánico lo desborda. En un instante, vuelve a ser ese niño indefenso que cayó al pozo. El mismo que presenció la muerte de sus padres sin poder hacer nada. Pero entonces recuerda las palabras de su padre. ¿Para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Con las pocas fuerzas que le quedan, llama a Alfred pidiendo ayuda. Despierta 2 días después, agotado. Crane lo expuso a un alucinógeno en aerosol, una toxina que distorsiona la realidad y provoca pánico y terror. Fox desarrolla un antídoto y lo cura. Bruce le pide que haga más, tiene el presentimiento de que los va a necesitar. Rachel lo visita y le lleva un regalo de cumpleaños, la piedra que encontraron de niños. Bruce está profundamente conmovido. Más tarde, Rachel va a ver al Dr. Crane, sospecha de sus actividades y lo confronta. Crane la lleva a su laboratorio donde le muestra su producción de toxinas. Y antes de que pueda escapar, la expone al gas sumiéndola en el pánico. Pero Batman estaba vigilándola y llega justo a tiempo. Derriba a los hombres de Crane y lo ataca. Lo obliga a inhalar su propio gas. Crane delira de terror. Batman le pregunta para quién trabaja y Crane responde: Ra's al Ghul. Batman se congela. Ra's está muerto. Intenta sacarle más información, pero Crane ya ha perdido la cabeza. Llega la policía, pero nadie quiere entrar. No quieren enfrentarse a Batman. Solo Gordon se atreve. Está seguro de que él no es el enemigo. Para escapar, Batman llama a sus murciélagos que atacan a la policía mientras él se lleva a Rachel. En la cueva le da el antídoto. Gordon y su equipo descubren que Crane ha estado vertiendo su toxina en el agua de Gótica. Las tuberías han estado contaminadas durante semanas, pero hay algo extraño. Nadie ha mostrado síntomas. El veneno solo se activa al inhalarlo, no al beberlo. Entonces, ¿qué está planeando? Rachel despierta en la cueva. Batman le entrega 2 antídotos. Uno para que Gordon se proteja y otro para producir en masa. Más tarde, Alfred habla con Bruce. Le advierte que se está perdiendo en su misión. Si lo convierte en algo personal, será solo un vigilante. Bruce insiste en que solo intenta ayudar, como lo hacía su padre. Alfred le responde: para Thomas, ayudar no era cuestión de probarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Desde la muerte de su padre habíamos dicho que Bruce había estado buscando una figura paterna que le diera dirección. Thomas era su mayor ejemplo y cuando lo perdió, Bruce también perdió el rumbo. Durante un tiempo creyó haber encontrado esa figura en Ducard, pero con el tiempo comprendió que lo que Ducard le ofrecía no era una guía, sino un camino destructivo. Y fue entonces cuando Bruce se dio cuenta de que lo que tanto había buscado siempre estuvo a su lado. Alfred. Lo que le ofrece a Alfred es algo muy sencillo, pero muy profundo a la vez. Amor incondicional. Él le da estabilidad, le habla con honestidad, le dice las verdades que nadie más se atreve a decirle, lo confronta cuando es necesario, pero siempre desde el cuidado, desde el deseo genuino de que Bruce no se pierda en su propio dolor. En muchos sentidos, Alfred es lo más cercano a lo que Thomas fue para él, porque representa el mismo tipo de amor. Lo protege, lo impulsa, lo guía cuando Bruce no sabe cómo avanzar, y quizás lo más importante, nunca lo ha abandonado. Bruce organiza una fiesta en su mansión. Saluda a los invitados, pero solo le interesa hablar con Fox. Le pide más antídotos, pero Fox duda. Si la toxina es un gas, ¿por qué la pusieron en el agua? Entonces recuerda el artefacto robado de Empresas Wayne, un vaporizador capaz de evaporar grandes cantidades de agua. Si lo activan, la toxina se esparcirá en el aire y cubrirá toda la ciudad. El miedo y el caos se apoderarán de Gótica hasta destruirla. De pronto, una invitada se acerca a Bruce. Quiere presentarle a un hombre. Ra's al Ghul. Bruce se congela. El hombre se gira. No es el mismo Ra's que conoció. Entonces escucha una voz detrás de él. Ra's al Ghul es inmortal. Es Ducard. Y en ese momento lo entiende todo. Ducard es el verdadero Ra's al Ghul. No es solo un hombre, sino una idea. Una leyenda que nunca muere. Bruce, sabiendo lo que está por ocurrir, actúa como un patán y corre a los invitados de la mansión. Necesita alejarlos antes de que todo se descontrole. Ra's sonríe. Es inútil y es demasiado tarde. Crane ya tiene todo listo para ejecutar su plan. Cuando el vaporizador disperse la toxina en el aire, Gótica enloquecerá de miedo y se destruirá a sí misma. Le explica que la ciudad ha llegado a un punto sin retorno. La corrupción, la violencia y el crimen la han consumido. Ya no hay salvación, solo queda arrasarla para dar paso a algo nuevo. La Liga de las Sombras lleva siglos eliminando la decadencia. Saquearon Roma, propagaron la peste, incendiaron Londres. Cada vez que una civilización toca fondo, ellos restauran el equilibrio. Gótica no será la excepción. Bruce insiste en que la ciudad todavía puede salvarse, pero Ra's no tiene dudas. Esta vez nuestro plan sí funcionará. Ra's le revela que ya intentaron destruir Gótica antes, pero de una forma más sutil. Colapsaron su economía, provocaron la depresión, pero subestimaron a personas como Thomas Wayne que intentaron salvar la ciudad. Ahora no cometerán el mismo error. Ra's deja a Bruce inconsciente y ordena incendiar la mansión. Durante años, Bruce vivió con la carga de la culpa por la muerte de sus padres. Si no hubiera sentido miedo aquella noche en la ópera, si no les hubiera pedido salir antes, tal vez nada de eso habría pasado. Pero la confesión de Ra's lo cambió todo. Bruce empieza a reinterpretar lo sucedido. Lo que ocurrió fue parte de un plan que había creado las condiciones para que hombres como Joe Chill existieran, para que noches como esa fueran posibles.
Si hay un verdadero responsable, no es el niño asustado que salió del teatro, es la Liga, es Ra's, es el sistema corrupto que dejó a su familia vulnerable. La culpa que había llevado encima durante tantos años nunca le perteneció. Y al soltar esa culpa, también cambia el sentido de su misión. Batman deja de ser solamente un intento desesperado por corregir el pasado. Ahora es una fuerza que busca transformar el futuro. Bruce empieza a entender que su lucha es más grande, que su verdadero enemigo es un sistema que corrompe, que degrada, que siembra miedo y desesperanza. Su cruzada ha dejado de ser personal y se ha convertido en un acto de responsabilidad hacia el mundo. En la prisión de los Estrechos, los guardias que trabajan para la Liga de las Sombras abren las celdas y liberan a todos los criminales. Asesinos, agresores carnales, psicópatas, todos quedan sueltos. Gordon ordena cerrar los puentes de la isla para que no escapen. Alfred logra despertar a Bruce y sacarlo de los escombros. Detrás de ellos, la mansión se derrumba. Se refugian en la cueva. Bruce se lamenta. Ha destruido el legado de su padre. Alfred le asegura que el legado de su padre era mucho más que solo ladrillos. Además, le recuerda: ¿para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Mientras tanto, Rachel encuentra a Gordon en los Estrechos y le entrega el antídoto. Intenta salir de la isla, pero ya es demasiado tarde. Los puentes han sido elevados. Un policía corrupto activa el vaporizador. El agua se evapora y la toxina se libera. Los criminales empiezan a alucinar. Confundidos y aterrados, se atacan entre ellos. Batman se equipa y llega a los Estrechos. Le explica a Gordon que esto es solo el comienzo. Planean llevar el vaporizador en el tren hasta el sistema de agua central para intoxicar a toda la ciudad. Le dice que tome el batimóvil y destruya las vías antes de que el tren llegue a su destino. Mientras tanto, Rachel está a punto de ser atacada cuando Batman la rescata. Antes de irse, ella le pregunta quién es. Él responde: no se trata de lo que soy en el fondo, son mis acciones lo que me define. Rachel se queda paralizada. Ra's y sus hombres cargan el vaporizador en el tren. Batman lo sigue. Gordon acelera en el batimóvil. Se acercan a la torre central. El destino de Gótica se decide ahora. Gordon destruye las vías. El tren no podrá llegar a la torre de agua. Batman y Ra's siguen peleando en el tren en marcha. Batman tiene la ventaja. Si quisiera podría destruirlo. Ra's le pregunta: ¿por fin aprendiste a hacer lo necesario? Batman lo mira y dice: no te voy a eliminar, pero tampoco voy a salvarte. Extiende sus alas y salta del tren, dejando a Ra's para enfrentarse a su muerte. Este momento representa la culminación de todo lo que Bruce ha aprendido a lo largo de su viaje, de la integración de las enseñanzas de quienes marcaron su vida. De su padre aprendió la compasión, la empatía, el valor de tender la mano y ayudar al otro, incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado. De Ra's al Ghul tomó la disciplina, la determinación y la capacidad de actuar con firmeza, incluso cuando las decisiones son difíciles o dolorosas. Rachel le enseñó que la venganza no es justicia, que el dolor no puede ser excusa para convertirse en lo mismo que uno detesta. Y de Falcone entendió que el mundo no es blanco o negro, que la moral no siempre es clara y que hay momentos en los que no basta con tener buenas intenciones. Hay que saber moverse en la complejidad. En este punto, Bruce construyó su propio código. No es un asesino, pero tampoco es un salvador de quienes han elegido destruir a otros. No sigue ciegamente los ideales de Ra's, pero tampoco busca parecerse por completo a su padre. Ha construido su propio camino. Más tarde, en la mansión en ruinas, Rachel visita a Bruce. Le confiesa que, aunque él se fue, nunca dejó de pensar en él. Se besan, pero ella se aparta y dice: Batman no es tu máscara, es quien eres en realidad. El hombre que ella amaba desapareció hace mucho. Ahora solo queda Batman. Quizá cuando Gótica ya no lo necesite, pueda volver a verlo. Bruce lo entiende, sabe que es lo correcto. Ella añade: estaba equivocada. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, igual que yo. Esa noche, Gordon enciende la batiseñal y Batman aparece. Le dice que ha empezado algo importante. Los policías corruptos tienen miedo. La gente tiene esperanza. Aún falta mucho, pero el cambio ya está en marcha. Eso sí, hay un nuevo problema. Un hombre anda suelto. Le gusta el caos y siempre deja su tarjeta en la escena del crimen. Batman la voltea: el Guasón. Bruce se convirtió en un superhéroe, pero no por tener superpoderes. No vuela, no lanza rayos, no es invulnerable. Su poder no viene de otro planeta ni de un accidente científico. Viene del dolor, de una herida que lo atravesó desde niño y que pudo haberlo destruido, pero eligió construir algo sobre ella. Su historia es la de alguien que, aún con miedo, decidió avanzar, que no negó su oscuridad, sino que aprendió a mirarla de frente y a usarla como motor. No está libre de temores, pero entendió que el valor no consiste en dejar de sentir miedo, sino en no dejar que te controle. Descubrió que no te da menos miedo, solo te vuelves más valiente, y encontró la fuerza para enfrentarlo y darle un propósito. Estaba perdido, así que buscó hasta encontrar un camino. No lo sabía todo, así que se rodeó de quienes podían enseñarle. No tenía las herramientas, así que las creó con sus propias manos. Se negó a ser una víctima de su historia. Convirtió su mayor tragedia en el impulso para hacer algo significativo, no solo para él, sino para los demás. Y así, sin superpoderes, se volvió inquebrantable. Quizás porque nunca olvidó aquella lección que su padre le dio cuando era solo un niño. Caemos para que podamos aprender a levantarnos. Esa frase se convirtió en el núcleo de toda su filosofía. Y quiero terminar este video hablando sobre eso. Batman cae una y otra vez, pierde, se equivoca, siente miedo, culpa, rabia, pero nunca se queda en el suelo, porque cada caída lo forma, cada golpe le recuerda quién es y por qué hace lo que hace. De niños, Batman nos parecía increíble porque era fuerte, sigiloso, oscuro, invencible. De adultos, entendemos por qué realmente lo es, porque representa lo que todos quisiéramos lograr cuando la vida nos duele, porque es la prueba de que no necesita ser perfecto para hacer el bien, que el dolor puede ser un maestro si lo escuchamos, y que levantarse una y otra vez también puede ser una forma de heroísmo. Batman es lo que podríamos ser si en lugar de huir de nuestras heridas, decidiéramos transformarlas.